pedirles a todos los ciudadanos que nos ayuden, que nos apoyen, para no dejarnos someter, vencer por la delincuencia. Estos son los hechos relacionados con el combate al huachicoleo y el llamado desabasto de combustible. Comenzamos destacando un tema en específico, o la historia comienza en específico el viernes 4 de enero, cuando Andrés Manuel López Obrador informó, mentira, me faltó aquí una diapositiva anterior, se me escapó por ahí en algún momento. Los hechos empezaron el 27 de diciembre, cuando Andrés Manuel López Obrador anunció el Plan Nacional contra el robo de combustible. Un plan en donde él aseguró que ya en el robo en Pemex, robo del combustible prácticamente se ejecuta principalmente en Pemex. Anuncia una serie de medidas y llama la atención porque la siguiente semana de ese anuncio, precisamente el viernes 4 de enero, comenzó a ser reportado desabasto de combustible, de gasolina, en algunos lugares de la República. Uno de esos lugares fue Michoacán. Es más, Andrés Manuel López Obrador, precisamente en esta conferencia, confirmó que estaba faltando gasolina en algunas estaciones de servicio, pero adjudicó a otras causas, no al plan de combate al robo de combustible. En aquella fecha, en aquella semana, de la primera semana de enero, comienza a ser reportado entonces el desabasto del mismo combustible. El fin de semana pasado, este problema se intensificó. Comenzaron a ser reportado que faltaba gasolina y diésel en los estados de Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Michoacán y Nuevo León. Bastantes lugares, bastantes estados, no los estados en su totalidad, sino algunos municipios comenzaron a presentar este desabasto. Para el 6 de enero fueron captadas diversas pipas. Es más, vamos a ver una imagen sobre este tema. Para el 6 de enero fueron captadas varias pipas con siendo escoltadas o trasladando gasolina, escoltadas por policías federales y por la Sedena. Las pipas se dirigían, fueron vistos convoyes de hasta 40 vehículos, entre pipas, patrullas y vehículos del ejército, trasladados a los estados en donde faltaba el combustible y siendo vigilados, escoltados, para evitar que estas pipas sean robadas. Esto fue reportado, o los primeros reportes de estos sucesos, de estos convoyes, fueron registrados el 6 de enero. Posteriormente, en la conferencia de prensa del 7 de enero, la conferencia de Andrés Manuel López Obrador, ya estamos hablando de esta semana, el gobierno federal reconoció que existe una relación directa entre la falta de gasolina en las estaciones de servicio con el operativo anti-huachicol emprendido por el mismo gobierno federal. Es más, al mediodía del mismo 7 de enero, Pemex abrió el poliducto de Salamanca debido a que lo había cerrado porque había detectado ordeña. Lo abrió al mediodía, pero 2 horas después de haber sido abierto este ducto, lo tuvo que cerrar porque en cuanto abría los ductos detectaba que estaba siendo ordeñada el de Salamanca en específico, de tal manera que el problema no pudo ser solucionado de manera inmediata.
y el problema de que no está llegando la gasolina en aquellas zonas continúa. Esto fue el 7 de enero. El 8 de enero ya llegó este problema de la falta de gasolina a la Ciudad de México. Comenzó a ser reportado en la madrugada de hoy a vehículos estacionados desde las 6 de la mañana en las gasolinerías para abastecerse. A las 10, 11 de la mañana comenzaron a reportarse el cierre de algunas gasolinerías. Se hablaban de 10 estaciones de servicio para el mediodía de hoy que habían cerrado porque se les había acabado. E incluso empezó empezaron a surgir las compras de pánico. Cada medio de comunicación trae su propio conteo. Si las promediamos, están señalando que aproximadamente 30 gasolinerías se encuentran cerradas por falta de este combustible. Y las que están abiertas en la Ciudad de México se encuentran realmente abarrotadas por personas que quieren comprar temiendo un desabasto de gasolina. Lo que ocurrió también es que Pemex, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y el gobierno federal en general crearon una estrategia de comunicación para decir que no hay desabasto, para aclarar a la ciudadanía que no existe desabasto de gasolina, por lo cual recomiendan que no hagan estas compras de pánico. A la par, en Twitter tuvimos como tendencia entre los dos primeros lugares el hashtag no hay gasolina, que es impulsado o fue empleado por personas que consideran que hay desabasto de este combustible, y también el otro hashtag no más huachicoleo, que fue impulsado principalmente por personas que consideran que no es desabasto, sino es una falta del suministro, de un problema en la distribución, producto del combate al huachicoleo en el país. Dos tendencias que estuvieron compitiendo hoy en esta red social, en Twitter, con diferentes perspectivas ante el mismo acontecimiento. Y comenzaron a existir alertas de compras de pánico operados o que existan en la Ciudad de México, producto de un contagio de, primero dicen no hay gasolina, después van a decir no hay alimentos, producto de que no hay gasolina, y después ya no habrá alimentos por compras de pánico. Ese temor comenzó a ser latente en la Ciudad de México. La versión que hay al respecto del gobierno federal, bueno, como ya mencionaba, de entrada el gobierno Andrés Manuel López Obrador en específico dijo el 27 de diciembre, que ya decía, se me escapó una diapositiva, no sé por qué, pero en la conferencia matutina del 27 de diciembre, si existe alguna duda, pueden buscar en este canal esa conferencia matutina. Andrés Manuel López Obrador anunció el Plan Nacional contra el Robo de Combustible. Lo que dijo el presidente fue que prácticamente este plan consiste en las siguientes acciones. 1. Las Fuerzas Armadas toman las instalaciones de Pemex, de tal manera que garantizan que no sea robado el combustible desde dentro de Pemex, porque según las cifras del gobierno federal, el huachicoleo se ejecuta en 80% dentro de Pemex y el 20% fuera de Pemex, la ciudadanía en general. Y otra de las estrategias de este Plan Nacional contra el Robo de Combustible consiste en respetar los protocolos de los ductos, de la ordeña de ductos. Pemex ha pagado por un sistema de monitoreo de ductos, de sus ductos por donde corre el combustible a diferentes partes del país, en donde detecta cuánto combustible envía y cuánto combustible llega a su destino final. Y si ve que no es la misma proporción, se concluye que alguien está chupando, que alguien está ordeñando esos ductos. De tal forma que el protocolo establece, si detectas ordeña de ductos, cierras la válvula para primero revisar qué ocurre, y una vez que garantices que no está siendo ordeñado el ducto,
vuelves a abrir el suministro. De tal manera que empezaron a detectar ductos que estaban siendo ordeñados y comenzaron a cerrarlos. A la siguiente semana, esta diapositiva sí corresponde. De hecho, desde el miércoles 2 de enero y el viernes 4 de enero, en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, le preguntaron, le empezaron a reportar, reporteros, le empezaron a decir: tenemos registro de falta de gasolina en algunas estaciones de servicio, principalmente en Michoacán. Y la pregunta fue: ¿responde al plan contra el combate del robo de combustible? Es decir, ¿se están quedando sin combustible las estaciones de servicio porque, como ya están siendo más rigurosos en este tema, estas estaciones de servicio, o significa que estas estaciones de servicio compraban gasolina robada y ahora ya no tienen dónde surtirse? En aquella ocasión, en la primera semana del 2019, López Obrador negó que respondiera que correspondiera al plan de combate del robo de combustible. Lo que dijo López Obrador es que en ambas conferencias fue que lo que ocurría es que a esas zonas no llega el combustible por ductos, no está la infraestructura tan desarrollada, sino que se envía por pipas. Y como se atravesó el año nuevo, las festividades, lo que existía era un problema en la distribución, producto de las fiestas de año nuevo, pero que se iban a restablecer. Esa fue la versión que dio López Obrador en la primera semana del 2019. Y repito, en este canal transmitimos todas las conferencias y quedó consignado, lo destaqué en la revisión de esas mismas conferencias, las dos respuestas que dio en días diferentes de la primera semana de este año. Esto fue lo que dijo el presidente de la República. Sin embargo, posteriormente, ya en la conferencia de prensa correspondiente al 7 de enero, cambió la versión debido a que, como ya explicaba, el fin de semana pasado comenzó a haber desabasto o falta de combustible en al menos 8 entidades del país. Andrés Manuel López Obrador inició la conferencia de esta semana, del lunes, reconociendo relación directa entre la falta de gasolina con el operativo en contra del llamado huachicoleo. Y lo reconoció, y a la par empezó la semana lanzando una campaña mediática o una campaña informativa, en donde no nada más el presidente, sino se trató de una campaña a nivel gobierno federal. Todas las instancias, todos los secretarios, el vocero, todos se pronunciaron bajo dieron la misma postura, que dijeron: no existe desabasto de gasolina en México. Lo que hay es problemas en la distribución de la gasolina. Le importó al gobierno federal, le resultó bastante importante dejar muy en claro que en México sí hay gasolina, pero que esa gasolina se encuentra actualmente en las zonas donde los suelen almacenar. El problema es que no lo pueden distribuir y satisfacer la demanda de los automovilistas. Estos son los términos que ha empleado el gobierno federal a raíz de la postura de López Obrador del lunes 7 de enero. Posteriormente, el 8 de enero, ya en la siguiente conferencia de prensa del presidente, la conferencia del 8 de enero, es que estaba aquí buscando la diapositiva, de hecho hoy que estoy haciendo este directo, pero voy a subirlo a cucharadas mañana, 9 de enero, López Obrador intentó, en medio de este problema de que hacía falta gasolina en varios lugares, que nomás no se lograba abatir, decían: se va a restablecer el suministro, ya lo vamos a regularizar. Debido a que este 8 de enero la situación continuaba, López Obrador
aprovechó la conferencia de prensa para ofrecer una serie de logros en el plan de combate al robo de combustible. Y ahí el presidente dijo: el ejército desmanteló una instalación clandestina en la refinería de Salamanca desde donde se robaba combustible. Habló de una manguera de 3 kilómetros. Ese es un logro al plan del combate al robo de combustible. Otro logro que enlistó en su conferencia de prensa este 8 de enero. Dijo: se redujo el promedio de pipas robadas al día. Con Peña Nieto cada día se robaban 781 pipas y ahora se están robando 177 diarias. Otro de los logros que enlistó: el general Eduardo León, exgerente de seguridad pública de Pemex, de seguridad física, perdón, de Pemex, está siendo investigado por robo de combustible. Las investigaciones están llegando a un nivel más alto. Otro de los logros que destacó es: con el combate al robo de combustible, el gobierno federal ha podido ahorrar 2.500 millones de pesos. Sale más rentable combatir el robo de combustible que permitir que lo roben. Fue de esa manera como lo defendió Andrés Manuel López Obrador. Y otro de los logros dijo: tan no hay desabasto que actualmente estamos viendo una reducción en el precio de la gasolina. Si hubiera desabasto, la gasolina se encarece, pero no es así. No hay desabasto. Esta es la versión que ofreció Andrés Manuel López Obrador sobre este tema en específico, pero también tenemos la versión de Pemex sobre este tema, que no difiere en mucho de lo dicho por Andrés Manuel López Obrador y el gobierno federal en general. Pemex de entrada informó: no hay desabasto. Existe un comunicado de Pemex, lo he compartido en las redes sociales, en Twitter, y acabando esta transmisión lo comparto en Facebook. Pemex dice: no hay desabasto, hay retraso en el suministro de combustible. Es el término que emplea, bueno, la definición que emplea. Ha venido prometiendo en los últimos días que va a restablecer el suministro pronto. No lo ha logrado hacer. Como ya explicaba, abrió la válvula que va de la línea de Salamanca, pero a las 2 horas decidió cerrarla porque detectan que siguen ordeñando. En cuanto los huachicoleros detectan que se abre la válvula, la ordeñan. Por lo tanto, la están cerrando. Pidió Pemex, una disculpa, no hacer compras de pánico ni caer en especulaciones sobre la escasez de combustible. Aseguró que hay inventario, hay gasolina suficiente en las terminales de almacenamiento y despacho. Dijo que el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, aseguró que ha sostenido comunicación con los gobernadores de los estados que han resultado afectados y aseguró que a corto plazo en esas entidades van a satisfacer la demanda de combustibles. Pero ¿qué dicen los opositores a el gobierno federal? Bueno, está otro punto de vista al respecto. De entrada, sobre este tema de que Pemex ha establecido contacto con los gobernadores, 2 gobernadores al menos han negado lo dicho por Pemex. Francisco Domínguez, el gobernador de Querétaro, dijo, y de la misma manera que Francisco Domínguez es del PAN, de la misma manera que Silvano Aureoles, quien es de gobernador de Michoacán y él es del PRD, negaron que el director de Pemex, o que Pemex en general, les haya informado que iban a cerrar las válvulas. Ellos aseguran que también han sido sorprendidos con esta medida y con la falta de gasolina en sus entidades. Al menos 2 de los más de 8 estados. Originalmente, o el fin de semana eran 8, hoy se incorpora al menos la Ciudad de México. Eso en cuanto a los gobernadores, pero no queda allí. También la iniciativa privada, en específico la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial, se han manifestado al respecto. Lo pongo como oposición, o lo pongo dentro del rubro de la oposición, debido a que
sus posturas son más afines a las planteadas por estos gobernadores, por el PAN y por el PRI. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que las afectaciones, que ya el desabasto o la falta de gasolina ya empezó a provocar afectaciones a empresas en las zonas del Bajío y de Nuevo León. Dijo también que los daños se están vistos en la distribución de mercancías y en el abastecimiento de energía en plantas industriales. Pidió a la Secretaría de Energía que atienda lo que llamó el titular del Consejo Coordinador Empresarial crisis, tal cual considera como una crisis. Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex, dijo que es mentira lo que dice el gobierno federal de que no hay desabasto. Para el presidente de la Coparmex sí hay desabasto de gasolina. Y le pidió a Claudia Sheinbaum que exija que al gobierno federal que haya este combustible en la Ciudad de México. El PAN y el PRI y algunos columnistas en diversos medios, no necesariamente diarios, sino medios en general, acusan o también aseguran que existe desabasto. Dicen, y ahí viene otra de las críticas, que lo que está ocurriendo es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no calculó, no planeó correctamente el combate al huachicoleo, de tal manera que las consecuencias están siendo más grandes, o digamos el impacto llamado colateral está siendo mayor a la labor que está haciendo el gobierno mismo. Y han acusado que resulta más caro distribuir la gasolina con pipas escoltadas para garantizar el abasto debido a que los ductos no están siendo ordeñados. Han asegurado que es más caro hacer eso que permitir prácticamente el robo de combustible. Esas son las versiones que han dado las personas de oposición. Como podemos ver, es un acontecimiento con diversos puntos de vista. Me quiero permitir hacer una reflexión, una conclusión sobre este tema en específico. Destaco de entrada el debate de si es desabasto o no es desabasto. El tema desabasto surge como una estrategia de comunicación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que quede muy claro que no es que no haya gasolina en el país, sino que lo que no está ocurriendo es que no se está distribuyendo, no está llegando a las gasolinerías. Por lo tanto, no quiere que se malinterprete la falta de gasolina en las estaciones de servicio y se llegue a temas como estamos como Venezuela, este es el efecto de votar por Andrés Manuel López Obrador, críticas que ya están surgiendo. Por eso es que le importa mucho al gobierno federal que quede claro que no hay desabasto. Sin embargo, en términos, siendo específicos en la definición por desabasto o por el abasto, no coincide con lo que dice el gobierno federal. Sí hay desabasto no en México, hay desabasto no en el país, hay desabasto en las gasolinerías. El gobierno federal no está abasteciendo a las gasolinerías en atención de la demanda. En todo caso, hay que ser claro, el desabasto es en las estaciones de servicio. Pero hay desabasto, pero no hay escasez. Esa es lo que en realidad ocurre. No es que no haya gasolina, es que no está llegando a donde tiene que llegar. Una cosa es desabasto, una cosa es el abastecimiento, abastecer, que no implica carestía de algo. Y otro es la escasez, que aunque exista una perfecta red de distribución, si no existe el producto, pues no va a llegar a su punto final. Sin embargo, hay que entender que se trata de una estrategia del gobierno federal para que no se malinterpreten algunos términos. Es entendible
son entendibles las conclusiones, el problema derivado del plan de combate al huachicoleo. Se cierran los ductos, no llega el combustible. Se quiere recompensar o se quiere paliar este problema con el uso de pipas. Las pipas también, los piperos están en riesgo de que sean robado el combustible y implica otra serie de medidas. Es entendible y es sabido que el tema del huachicoleo es bastante grave, está enraizado dentro de Pemex mismo, de tal manera que es entendible el impacto que está teniendo en la distribución de la gasolina. Sin embargo, el gobierno federal actualmente se encuentra en el momento de resolver este efecto de producto del combate al huachicoleo. Está a tiempo. Tiene todavía a diversos sectores de la sociedad entendiendo lo que está ocurriendo, pero las compras de pánico que están habiendo, al menos en la Ciudad de México, deja en evidencia que hay al menos un sector de la sociedad, chico, pequeño o grande, varía, que no está creyendo la versión oficial. Si vamos ahorita a una gasolinería, veremos filas de vehículos que están esperando a surtirse, a llenar los tanques, porque aunque el gobierno dice que no hay desabasto, no están creyendo la versión oficial. Esto puede derivar obviamente en que las gasolinerías que sí tienen la gasolina, pues se queden sin gasolina más pronto porque todos quieren comprar. De tal manera que sea entendible el efecto, de todas maneras representa un problema para el gobierno federal, porque de entrada las compras de pánico pueden derivar en otro tipo de efectos, como que el pánico escale a otras instancias, como por ejemplo, ya lo han alertado, ya lo han advertido los empresarios, sea falso o sea cierto, están queriendo o se está pretendiendo llevar el pánico al tema de los alimentos o al tema de que van a parar empresas, al tema de que hay riesgo, y aunque el suministro continúe bien eficiente o deficientemente, el tema del pánico puede escalar todavía a mayores dimensiones. Y tenga la razón o no la tenga el gobierno federal, es un problema que tiene que ser resuelto a la brevedad antes de que esto empiece a hacerse aún más grande. Y obviamente resulta esto un terreno fértil para los detractores de Andrés Manuel López Obrador, que estaban precisamente como él lo ha señalado. Muchas gracias, Mari Mesa. Están esperando a ver en qué momento se equivoca para poder criticarlo. Indiscutiblemente este tema será el más relevante de la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, que va a tener mañana. Al día siguiente de la transmisión en vivo de este video, en efecto, Andrés Manuel López Obrador trajo como tema principal la falta de combustible en las diferentes gasolinerías. Este fue el mensaje que ofreció. Pedirles a todos los ciudadanos que nos ayuden, que nos apoyen, para no dejarnos someter, vencer por la delincuencia, que entre todos triunfemos y acabemos con el robo de combustibles. ¿Qué está sucediendo? Repito, hay gasolina suficiente en el país, en los centros de acopio de gasolinas.
pero no podemos utilizar los ductos porque existen redes que se crearon para extraer, para robarse las gasolinas, redes alternas. Es otro sistema de distribución de Pemex. Y por eso se cerraron ductos y se están abriendo conforme se considera prudente para evitar el robo. En tanto, estamos cambiando el sistema de distribución utilizando pipas, y esto significa demoras, retrasos y desabasto en algunas gasolinerías. Sería fácil abrir los ductos y decir se normalizó ya la situación, pero mantener a sabiendas el robo, es decir, aceptar, tolerar el robo. Eso no lo vamos a hacer. Vamos a resistir todas las presiones que sean. Y le pido a la gente que nos ayuden. ¿Cómo nos pueden apoyar? Actuando con prudencia, con serenidad, sin caer en pánico, sin hacer caso a información alarmista, tendenciosa, de quienes de manera directa o indirecta están a favor de este régimen corrupto que está ya a punto de acabarse. Entonces, pedirle a los ciudadanos que actúen con serenidad, con tranquilidad. En algunas gasolinerías van a haber colas, que se resista, que si hay gasolina disponible en los tanques de los automóviles, que no se vaya a la gasolinería en estos días, porque estamos en proceso de normalizar el abasto y que hay gasolina suficiente. Es un asunto que tiene que ver, insisto, con la distribución. No hemos dejado de llevar a cabo este plan para seguir evitando el robo, y ayer, que fue un día especial, es el día en que menos gasolina se han robado, yo creo, en la historia reciente, desde la expropiación petrolera. Solo se robaron 27 pipas. Después de llegar a robarse más de 1,000.
vamos a estar informando todos los días de este tema y vamos a pedir la colaboración, el apoyo de todos los ciudadanos. ¿Qué opina? Bueno, no olviden dejar su opinión en la caja de comentarios, reventar el botón de like, suscribirse, seguirme en el resto de las plataformas y compartir este video. Agradezco a quienes ven el Caporal a Cucharadas